Buenas, hoy continuaremos con nuestro tutorial del Postgres y el lenguaje SQL y será la parte 23 y la tercera parte en la que hablaremos de los procedimientos almacenados. Y bueno, hoy pues vamos a hablar del lenguaje PL/PG-SQL. Como hemos venido viendo, para desarrollar los procedimientos almacenados necesitamos un lenguaje y el PL/SQL es el lenguaje de programación que provee el PostgreSQL. Este lenguaje ya está integrado en la base de datos, por lo cual se procesa de una manera muy rápida y eficiente. El nombre del lenguaje viene del inglés, Procedural Language, es el PL, y PostgreSQL, Structured Query Language. De ahí viene ese nombre, PL/PG-SQL. Y este lenguaje pues aporta un conjunto de sentencias y funciones que dan un mejor control sobre las sentencias SQL básicas que usamos normalmente, como son el select, insert, update y delete, entre otras. Como cualquier lenguaje de programación, el PL/PG-SQL también dispone de estructuras de control condicionales y de repetición. Y se pueden usar, crear funciones que también podremos usar desde nuestras sentencias SQL tradicionales. Entonces, bueno, es un lenguaje que nos aporta una gran flexibilidad y nos permite hacer muchísimas cosas. Vamos a empezar a verlo porque es la manera como realmente le vamos a sacar provecho al escribir procedimientos almacenados. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Pues la mayor ventaja, sin duda alguna, es que mejora el rendimiento. Porque bueno, todo el proceso se va a ejecutar del lado del servidor de la base de datos, evitando la sobrecarga en la comunicación entre el cliente y el servidor. Recuerden que cuando el proceso se ejecuta desde el cliente, cada consulta hay que enviarla al servidor y el servidor la procesa y la devuelve al cliente. Todo eso consume pues ancho de banda en la red. Y también están los tiempos de espera, ¿no? Porque el cliente envía, tiene que esperar que el servidor procese la petición, puede estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, entonces bueno, puede tardar un poquito en contestarle. Cuando reciba la respuesta, el programa, digamos, del servidor en el cliente, va a continuar su proceso haciendo cosas, pero si necesita más datos, pues hace otra consulta al servidor y otra vez hay ese intercambio. Y pues en un procedimiento almacenado, o bueno, en un proceso complejo, no es raro que hagan muchísimas consultas. Entonces, evidentemente, si se evita toda la comunicación, se va a hacer de manera mucho más rápida. Además de como está hecho en un lenguaje nativo del manejador de base de datos, pues está mucho más optimizado para que sea rápido. Después, bueno, el soporte SQL, que es que realmente este lenguaje añade muchísima potencia al lenguaje SQL tradicional. Luego, bueno, la ventaja de que es fácil de portar, porque bueno, es un código que podemos reusar en cualquier plataforma que use una base de datos PostgreSQL. Y otra ventaja importante es que se parece muchísimo al lenguaje PL/SQL, que es el lenguaje usado por la base de datos Oracle. Como sabréis, pues es la base de datos que usan prácticamente en todas las grandes empresas. Bueno, este lenguaje cuando se diseñó se creó con una serie de objetivos. Y estos objetivos son que pueda usarse para crear funciones y procedimientos disparados por eventos, añada estructuras de control al lenguaje SQL, pueda realizar cálculos complejos, herede todo tipo de tipos definidos por el usuario, las funciones y los operadores, y pueda ser definido como fiable para el servidor y que sea fácil de usar. Digamos que todas estas características fueron tenidas en cuenta al momento de crear el lenguaje. Bien. Bueno, pues vamos a entrar al lenguaje. Ya veréis que tiene muchísimas cosas. Algunas de ellas ya las hemos venido hablando en los últimos dos tutoriales, cuando estuvimos hablando un poco de la estructura que debía tener un procedimiento almacenado. Bueno, comenzaremos hablando pues del operador de asignación. Acá pues ya lo hemos visto en los ejemplos que se usa el dos puntos igual, y eso se usa cuando se quiere asignar un valor a una variable. Esto es una variable única. Pero también existe un operador de asignación múltiple, que es cuando yo quiero recuperar
en una variable, digamos, de varios campos, en una variable de tipo registro, quiero recuperar, por ejemplo, los campos de una fila de la base de datos. Para este caso usaremos el select. Expresión es el nombre de la variable en donde vamos a recibir, expresión son todas las filas que vamos a recibir de nuestra consulta. Into, donde vamos a indicar hacia dónde vamos a dirigir esta salida, y target es donde vamos a guardar los resultados. From, y de ahí sigue la consulta select. From, la tabla y el where, etc. En este caso, si tuviésemos un resultado que devuelve muchas filas, solo recuperaríamos la primera, porque es para recuperar está diseñado para recuperar un resultado. Digamos, si hay muchos no hay error, pero solo va a recuperar el primer resultado. Luego también hemos visto cómo llamar a funciones, y hay dos maneras. Una manera es cuando devuelve un valor se usa la consulta select, o se hace una asignación. El select es para recuperar varios valores, y digamos si nuestra función devuelve un registro, y la asignación si devuelve un valor simple. Si no queremos recuperar los valores, pues lo que vamos a hacer es llamar a la función usando la cláusula perform, y lo llamaríamos perform, y query viene a representar lo que es nuestra función. Acá, lo que está acá, query. El siguiente punto es el envío de mensajes. Esto también lo hemos visto en un ejemplo anterior, y para enviar un mensaje se usa la sentencia raise. El raise pues tiene esa sintaxis que mostramos acá. Tiene un level, un nivel, for, que indica después el mensaje que vamos a enviar, y después un conjunto de identificadores. Los identificadores son las variables que vamos a mostrar un mensaje. Dentro de este mensaje que está acá, usamos el símbolo porcentaje para mostrar los valores de las variables que queremos mostrar. Podemos mostrar incluso varias en un mismo mensaje. El primer porcentaje significaría la primera variable que está acá, el segundo porcentaje la segunda variable, etc. Y así tenemos tres posibles niveles. Debug, que es simplemente va a enviar ese mensaje al registro de la base de datos, pero cuando estamos en el entorno de producción, este mensaje deja de enviarse, porque digamos es un mensaje de depuración que lo vamos a usar más que todo cuando estemos desarrollando nuestra aplicación. El notice, que escribe en el registro de la base de datos, pero también lo envía a la aplicación cliente. Este fue con el que hicimos el ejemplo la vez anterior. Y tenemos un tercer tipo que es exception, que escribe en el registro, pero también termina la transacción. Entonces, este caso lo tenemos que usar si determinamos que ha presentado un error nuestra aplicación para terminar la ejecución de la transacción, y que la base de datos quede en un estado consistente, porque es que hemos detectado algún caso que no debe producirse. Y bueno, vamos a introducir hoy también ya un nuevo elemento del cual no hemos hablado, que es una estructura de control condicional. Para los que conozcan otros lenguajes van a conocer ya que es la estructura if. Para los que estén viendo este curso y no conozcan otros lenguajes, pues la sentencia if es una sentencia que nos permite evaluar condiciones y actuar dependiendo del valor de esa condición. Las condiciones en programación normalmente son condiciones booleanas. Entonces, acá vamos a tener una expresión que cuando se ejecute tiene que dar uno de dos valores, el valor verdadero o falso. Y entonces el if es si esta expresión da verdadero, o sea, da uno de los dos valores, se va a ejecutar un grupo de sentencias. Sentencias son funciones u otros comandos del lenguaje. Y si esto da falso, va a ejecutar lo que está en el else, que sería este grupo de sentencias. Entonces, digamos, el flujo del programa viene por acá, se consigue esta expresión, evalúa este resultado, y en base al resultado hace o lo que está acá o lo que está acá. Solo se va a ejecutar una de las dos partes. Y después, cuando termina esta estructura condicional, continúa con el curso del programa. Bien, pues hoy hemos visto bastante teoría, así que bueno, vamos a pasar un poco a la práctica para ver cómo se usa todo esto.
En la parte práctica de hoy lo que vamos a hacer es consultar un registro de la tabla cliente de la base de datos que hemos ido desarrollando a lo largo del tutorial, la del pequeño comercio, y mostraremos en pantalla algunos de los valores del registro que hemos consultado. Además mostraremos ejemplos de cómo se usan todos los elementos del lenguaje PLPG-SQL que hemos tratado en el día de hoy. Son más partes y continuaremos en las próximas partes del tutorial hablando de otros elementos. Bueno, entonces pongámonos manos a la obra. Yo ya para adelantar he creado un pequeño procedimiento y voy a irlo explicando para bueno, que sea un poco más ágil el tutorial. Entonces, el objetivo, como dijimos, es recuperar un registro de la tabla cliente. El registro que vamos a recuperar es el que esté indicado por acá por el parámetro código. Comenzamos declarando una variable de tipo registro. Se declara de esta manera. Aquí se dice la tabla, el porcentaje y decimos que es una fila. Y acá le damos el nombre. Después tenemos otras variables de tipo normal que vamos a usar para recuperar valores dentro de nuestro registro, para mostrar cómo podemos cambiar valores. Y esta variable de retorno lo vamos a usar para hacer una llamada a una función, para capturar el valor de retorno de una función. Entonces, bueno, acá ya comenzamos nuestro programa y lo primero que hacemos es recuperar el registro del cliente. Fíjense que es un select común y corriente, solo que hemos agregado el into y acá la variable que hemos declarado en esta parte. La tabla sigue siendo cliente y acá usamos lo que hemos enviado por parámetro. Luego vamos a usar el raise para mostrar un valor. Y aquí vamos a mostrar el ID del cliente, pero no vamos a mandar el ID que mandamos por acá, sino directamente el de que recuperemos en el registro del cliente. Y acá nos tendría que mostrar realmente el mismo valor que hemos enviado por código, ¿no? Puesto que si recuperó el registro, tiene que ser el mismo. Acá vamos a hacer otro tipo de asignación. Aquí hemos hecho la del registro, aquí vamos a hacer la de un elemento y vamos a acceder a un elemento del registro. Fíjense cómo se accede. Acá el nombre del registro, punto, el nombre del elemento. En la tabla cliente pues tenemos todos estos campos y entonces se accede así. Acá hemos accedido al identificador, acá el nombre, lo vamos a mostrar con el raise notice. Acá vamos a usar un if. Vamos a decir que si el cliente, vamos a mirar por ejemplo alguno, es de Madrid, este que es de ID cliente 1, tendría que mostrar el cliente es de Madrid. Y si no lo es, o sea que si esta condición es falsa, tendría que mostrar que no es de Madrid. Luego vamos a capturar un tipo de dato un poco más complejo, que es un tipo fecha, como el que tenemos acá, tipo timestamp de la última compra. Lo recuperamos acá en otra variable auxiliar que llamamos fecha y lo vamos a mostrar en pantalla. La fecha de la última compra es porcentaje y como veremos, cada vez que estemos un porcentaje se modifica, se sustituye por el valor que esté acá. Podemos hacer de hecho hasta un ejemplo con dos porcentajes. La fecha de la última compra del cliente, porcentaje, aquí vamos a poner el nombre, fue el porcentaje, por decir algo. Y aquí podríamos mostrar dos valores. El primer porcentaje se va a sustituir por el valor nombre y el segundo por el valor fecha. Entonces la fecha de la última compra del cliente tal fue la fecha. Y acá vamos a llamar una función. Y como habíamos visto, pues la asignación, bueno, acá hemos hecho una asignación grupo, aquí es una función que nos devuelve un valor. Si recuerdan, esta función la habíamos definido
en alguno de los tutoriales anteriores, que se llamaba imprimir valores. Y esto lo que hacía era mostrar el valor de esta variable, o sea, iba a imprimir un 30 y el valor que le enviáramos por parámetro, por acá. Y nos iba a devolver la variable, o sea, siempre nos iba a devolver un número 30. Bien, entonces, acá vamos a enviarle 45, entonces va a imprimir un 30, va a imprimir un 45 y aquí el valor retornado por la función sería un 30. Y vamos a usar la otra forma de llamar una función sin tener en cuenta el valor de retorno, usando pues la sentencia perform. Y aquí pues simplemente va a escribir el 30 y después va a escribir un 55, ¿no? El 30 porque es el valor que tiene internamente la función y el 55 porque es el valor que le estamos enviando. Y aquí terminaría nuestro procedimiento. Y después acá son las llamadas. Entonces, vamos a crearlo. Ejecutamos esto. Pues aquí se ha creado. Si actualizamos esto, renovar, ya lo vemos que aparece acá, datos cliente. Y ahora lo vamos a ejecutar para el cliente con código 1, que como habíamos visto acá, era este Arturo que vivía en Madrid. Entonces tendría que ejecutarse el cliente es de Madrid. Bueno, vamos a ejecutarlo. Seleccionamos y ejecutamos. Y entonces acá nos dice el ID del cliente es 1. Bueno, claro, porque es el valor que le hemos enviado. El nombre del cliente es Arturo, que es lo que hemos visto. Que el cliente es de Madrid. Fíjense que entonces que no se ejecutó este cliente, este código, sino solo este. La última compra del cliente Arturo, acá se sustituyó el nombre, fue él y la fecha de la compra. Vamos a verificarlo, que haya sido así. Última compra el 24 de noviembre del 2022. Y acá 24 de noviembre de 2022. Está la fecha al estilo norteamericano, ¿no? Año, mes, día. Y pues 00 porque bueno, no hay una hora establecida. Después está la llamada a la función, que como habíamos dicho que la variable era 30, el parámetro que habíamos enviado 45 y el valor retornado era la variable, era el 30. Y el segundo caso donde solo va a mostrar la variable y el parámetro, pero no mostramos nada no hacemos nada con el valor retornado. Y termina. Vamos a probar, por ejemplo, ahora con el cliente, pues otro cliente, que no tenga dirección Madrid. Por ejemplo, podemos usar este 8, que es el Alejandro que está en Barcelona. Entonces, acá reemplazamos por un 8. Vamos a borrar acá, clear, y ejecutamos. Bueno, se ha ejecutado dos veces. Clear, ejecutamos. Bueno, acá tenemos el cliente, el 8, pues es lo que hemos dicho, se llama Alejandro, no es de Madrid, entonces fíjense que ahora ha ejecutado esta parte y no ejecutó esta, que es justamente lo que tiene que hacer. Ahora pues el nombre ha sido sustituido por Alejandro. Acá ha puesto un nulo, pues probablemente porque este cliente nunca ha comprado. Vamos a mirar, y aquí fecha última compra, efectivamente es un nulo, perfecto. Y las funciones pues siguen imprimiendo exactamente lo mismo. Vamos a ver qué pasaría si, por ejemplo, acá en vez de consultar el código, consultáramos todos los clientes que sean mayor o igual al código que introduzcamos. Por ejemplo, mayor o igual. ¿Qué pasaría? Pues normalmente esa consulta va a resolver, si usamos este mismo 8, pues debería volver 8, 9, 10, 11, todos estos. Unos 10 clientes. Veamos qué pasa. Tenemos que volver a crear el procedimiento. Lo ejecutamos para que reemplace el código existente. Vamos a borrar lo que está acá y vamos a volverlo a ejecutar. Aquí no sé por qué la primera vez borra la pantalla. Vamos a volverlo a probar. Bien, fíjense que la salida sigue siendo exactamente la misma, el 8. ¿Por qué? Porque normalmente va a tomar solo el primer registro que consiga. Casualmente, pues el primer registro que consigue es justamente el 8.
¿Cómo podemos asegurarnos que realmente ha sido tomado en cuenta el código? Bueno, porque podemos, por ejemplo, borrar esto, suprimir, lo eliminamos y lo volvemos a crear desde cero. Con eso estaremos seguros que es el código y no estamos ejecutando el mismo código que habíamos puesto antes. Ejecutamos, está creado, vamos a verificar que fue creado, renovar, sí, acá lo creó, vamos a hacer clear y vamos a ejecutar. Y efectivamente nos muestra el código 8, que es, bueno, debe ser el primero que consigue, es el primero que retorna. Podríamos probar, por ejemplo, que sea mayor que 1. Vamos a probar qué pasa si lo hacemos mayor que 1, que está como en la mitad de la tabla, a ver qué pasa. Ejecutamos y nos muestra también el 8. Claro, está retornando en el mismo orden que está acá. Podríamos forzar, por ejemplo, que lo ordene de mayor a menor. Por ejemplo, acá le pondríamos order by 6 de cliente en descenso. Y bueno, tendríamos que volver a crear el procedimiento. Y en este caso debería recuperar el 20, que es el valor mayor que tenemos acá. Vamos a probar. Cerramos esto aquí. Y ha dado el 20. Entonces fíjense que aunque le hemos dicho acá el 1, él nos muestra el 20 porque el 20 es el primer registro que va a conseguir al ejecutar esta consulta, porque lo hemos ordenado de mayor a menor. Bueno, voy a dejar el código como estaba. Esto era solo para mostrarles que si habían muchos resultados solo devolvía 1. Y bueno, el código lo copiaré como siempre, lo dejaré como siempre en algún link en la descripción del video. Y bueno, por hoy habremos terminado. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que estén al tanto de futuros trabajos.